El ponente del día de hoy es el ingeniero Luis Chagua. Es ingeniero civil que cuenta con 12 años de experiencia profesional en proyectos de ingeniería en el sector minero, con énfasis en la especialidad de geotécnica. Su experiencia incluye el desarrollo de servicios de consultoría en proyectos relacionados a depósitos de relave, pilas y plataformas de lixiviación, depósitos de desmonte de mina, accesos mineros y carreteras, en donde se desarrollaron estudios relacionados a la estabilidad de taludes, análisis de infiltración, diseños de estructuras de suelo reforzado, diseño de fundaciones, susceptibilidad a la licuación en suelos y modelamiento numérico. Luis Chagua tiene el grado de Máster en Ingeniería Geotécnica realizada en la Universidad Católica de Río de Janeiro. Ha participado como autor y o presentador de trabajos y artículos en congresos y conferencias de Ingeniería Geotécnica, Ingeniería Civil y Minería. Actualmente viene realizando labores profesionales en KCB, donde se desempeña como consultor geotécnico. Adelante, ingeniero. Eh, Muchas gracias, Harry. Muy buenas tardes a toda la audiencia, a los estudiantes de la Universidad Católica, al grupo que ha desarrollado este ciclo de conferencias, el GeoPUB, y a todos los colegas que también el día de hoy están también en esta sala. Esperemos esto sea un momento también para mostrar experiencias y mostrar también parte de lo que se requiere realizar como parte de los trabajos para diseños en estructura de tierra. Muy bien, voy a pasar a compartir eh, mi pantalla. Por favor, me confirman si se puede ver. Sí, ingeniero, se ve ¿no? Bien, bien. En esta tarde vamos a presentar el tema denominado programación de trabajos de campo, enfocado en el diseño de estructuras tierra. Pretendemos acá mostrar experiencia en el desarrollo de los trabajos de campo, mostrar también las principales prospecciones consideradas para las campañas de investigación geotécnica, con fines de que éstas sean usadas en los diseños de estructura de tierra que se desarrollan en la industria principalmente minera, que es el ámbito en el cual más hemos tenido esta experiencia en nuestra carrera profesional. Bien, eh, acá mostramos brevemente el contenido de la presentación, iniciando por los objetivos que nos motivan a desarrollar estos trabajos. Vamos a tomar acá también un tiempo para mostrar la importancia de la revisión de la información, las cuales nos dan el juicio, el input necesario para realizar una adecuada programación de trabajo de campo y finalmente cumplir la necesidad que buscamos cubrir a través de la investigación geotécnica. Eh, También vamos a mostrar los principales métodos directos de exploración, métodos indirectos, ¿no? Como es la prospección geofísica, y finalmente unos mensajes finales y de recomendaciones para el grupo. Bien, vamos a empezar entonces por los objetivos que persigue estos trabajos, ¿no? Principalmente los objetivos o motivación, muchas veces yo le llamo, de realizar estas campañas de investigación geotécnica, son dos y están asociados a realizar una caracterización geotécnica adecuada de las unidades, de las principales unidades geotécnicas existentes, tanto en el terreno de fundación y en el caso de estructuras ya construidas y sobre los cuales se proyectan recrecimiento, también se puede complementar estas campañas de investigación geotécnica. Y finalmente, este primer objetivo está dado a caracterizar estos rellenos y los materiales que existen en esta fundación. El segundo objetivo
que persigue el desarrollo de la campaña de investigación geotécnica es que con la información recolectada nos permitirá elaborar un modelo geotécnico con las distintas unidades previamente ya identificadas y el cual nos permitirá realizar una evaluación de la estabilidad física en las estructuras de tierra. Como podemos ver acá, ya una zonificación, una identificación de las distintas unidades geotécnicas que se tiene tanto en en las estructuras existentes, como también en la fundación y también en la zona de almacenamiento. Acá mostramos principalmente las estructuras, algunas estructuras de tierra que forman parte de los trabajos que se hacen en la industria minera. Tenemos acá los depósitos de desmonte, ¿no? O depósitos de material estéril también conocidos, ¿no? Y las presas de tierra que tienen la función de contener rellenos, en algunos casos como los depósitos de relaves, o también presas para almacenamiento de agua, que son principalmente los dos tipos de estructuras que vamos a ver o sobre los cuales vamos a fundamentar un poco más esta presentación. Bien, acá vamos a tomar un tiempo para, para mostrar la importancia que es hacer un trabajo de gabinete previo antes de salir a realizar los trabajos en el campo. Antes de ejecutar esta campaña de investigación, nos es necesario revisar información la cual nos va a servir de, de importancia para poder programar adecuadamente y buscar los objetivos que vamos a pretender determinar con las campañas de campo. Para ello tenemos que reconocer primeramente los sectores de investigación que tenemos que ir a ver en el campo, que tenemos que estudiar, ¿no? Acá estos sectores pueden ser la fundación que compone, sobre el cual se emplaza la estructura, que está muchas veces compuesto por material de suelo correspondiente a cuaternarios, basamento rocoso. También las investigaciones pueden estar enfocadas a estudiar la estructura de contención que va a ser el soporte de los depósitos que pretendemos diseñar. Y así también, en el caso de estructuras existentes, también vamos a estudiar los materiales que van a ser finalmente almacenados en estas estructuras que queremos finalmente diseñar. ¿Qué tipo de información, basado en esos tres sectores importantes que queremos investigar, qué tipo de información es la que tenemos que ver? Tenemos que revisar documentos previos relacionados a la geología e hidrogeología de la zona, a través del entendimiento de las unidades que las conforman y que han sido de repente identificadas en estudios de perfiles o en estudios iniciales que muchas veces desarrollan las unidades mineras, nos va a permitir tener una idea previa de a qué es lo que podemos ir encontrando en el campo. Para ello nos valemos de mapas geológicos desarrollados de repente a gran escala, ¿no? Sin mucho detalle, los cuales ya nos dan una idea de ello. En algunos casos también vamos a tener que ver estudios a nivel regional, ¿no? En este caso podemos también echar mano de la información que ya nos proporcionan boletines de algunas instituciones como el INGEMET, ¿no? Y un punto importante es que también tenemos que ver el tema de la neotectónica del sitio, ¿no? Estas estructuras, ¿no? Las cuales nosotros pretendemos o que tenemos el objetivo de diseñar,
pueden estar en ambientes donde podamos encontrar fallas geológicas y que en algunos casos pueden ser inclusive hasta fallas todavía activas, ¿no? Es decir, que pueden tener aún un desplazamiento el cual pueda comprometer la estabilidad física de la estructura que, que estamos proponiendo diseñar o localizar en un cierto sector. Para ello, el INGEMET ha desarrollado un mapa neotectónico en donde ha identificado las fallas, esos tipos de falla en el territorio nacional. Un punto importante también son los estudios de impacto ambiental. Estos nos permitirán revisar, prever si existe alguna restricción o alguna zona intangible, como por ejemplo podemos ver en esta imagen, zonas arqueológicas existentes cercanas a nuestros proyectos, las cuales no pueden ser invadidas por ser patrimonio cultural y que están reconocidas por el INC. Sobre estas estructuras no podremos proponer investigaciones de campo, mismo las requiramos para nuestro diseño, por ser una zona intangible y de patrimonio cultural, ¿no? Otra información relevante que tenemos que revisar son los planos ASBIL o dosieres de calidad, en el caso queramos estudiar recrecimientos en estructuras ya existentes. También imágenes satelitales nos ayudan también a poder identificar a nivel superficial información complementaria que quizás no hayamos identificado en los estudios, como por ejemplo la presencia de otras obras existentes o poblaciones o accesos o accidentes geográficos como lagunas, ríos u otros que puedan condicionar la ubicación de nuestra estructura de tierra que queremos proponer y por ende, de la distribución de los puntos de investigación geotécnica que vamos a proponer para la campaña. Teniendo esta primera revisión de información, hay otros puntos más que en este momento no quisiéramos extender por el tiempo de la presentación. Hay otros puntos más que también es requerido, es requerido revisar. Por ejemplo, si hay zonas de potenciales canteras ya identificadas, ¿no? O hay ya estudios en otros sectores en el cual se hayan diseñado obras de la misma envergadura que requerimos para nuestro estudio. Una vez revisada y completada esta primera revisión de información, tenemos que ver el enfoque que requerimos darle a nuestra campaña de investigación geotécnica. Este enfoque puede estar dado, por ejemplo, en caracterizar la fundación, ¿no? En este caso deberemos definir las prospecciones idóneas, las cuales nos permitan identificar la estratigrafía, definir las principales unidades geotécnicas existentes en la fundación. Asimismo, la campaña que tenemos que programar para el campo también nos debe ayudar a determinar las propiedades geotécnicas, es decir, físicas, de resistencia e hidráulica de todas las unidades que previamente se han podido o que se pretende encontrar en el campo. Y también conocer los niveles de agua y el monitoreo de estas en el tiempo, debido a que es un input también que debemos llevar a cabo o debemos tomar en consideración para nuestros diseños. El otro enfoque que también puede tener la investigación geotécnica es poder caracterizar el material que conformará la estructura de tierra. En el caso de estructuras existentes,
el modo de ver la investigación es muy similar al tema del enfoque de caracterizar una fundación, con algunos ensayos especiales, ¿no? Aplicados netamente más para rellenos. Y en el caso de estructuras nuevas, eh, la caracterización del material de la estructura deberá estar dada con el desarrollo de estudios de canteras para materiales de construcción. Esos estudios de canteras nos permitirán definir requerimientos para las especificaciones que finalmente se van a dar para un nivel de construcción y las cuales estarán basadas en las propiedades que nosotros requerimos para nuestro diseño de ingeniería. Un punto también importante es, complementario a la investigación de campo, proponer un set de ensayos de laboratorio con fines geotécnicos y también geoquímicos en esta parte. ¿Por qué geoquímicos? Porque tenemos que ver nuestra evaluación debe también cubrir aspectos ambientales, como por ejemplo, si el material que se va a usar para la construcción de estos terraplenes, de estos diques, es un material generador de drenaje ácido, el cual no es permitido realmente por las restricciones ambientales y las buenas prácticas de hoy en día, ya que estos pueden provocar impactos en el medio ambiente y en el agua de la zona. Ese es el segundo enfoque que se le puede dar también a la investigación geotécnica. Es importante, como pueden ver, definir el enfoque que requiere mi proyecto para proponer los trabajos de campo de manera más direccionada y que puedan cumplir el objetivo que busco en mi diseño. Hay casos en los cuales debemos hacer uso de ambos enfoques de investigación en la misma campaña para poder realizar nuestros diseños en gabinete finalmente y proponer nuestras presas, nuestros botaderos o las diferentes estructuras que se nos sean encargadas. Con la revisión de esta información y teniendo bien en claro ya el enfoque que necesitamos darle a los trabajos, nos permitirá realizar algunos arreglos geométricos preliminares. ¿Qué finalidad tienen la generación de estos arreglos geométricos? Primero es determinar los sectores de interés para el planeamiento de la investigación, los cuales van a estar dados por el área que se espera cubrir con la estructura que pretendemos o que estamos proponiendo para cubrir nuestro diseño. Y de acuerdo a ello, también poder ver la extensión hasta dónde debemos abarcar los trabajos de investigación de campo, ¿no? Acá podemos ver una vista del, en planta, de cómo preliminarmente cómo estaría quedando mi estructura, y aquí una vista en perfil de la zona del eje de este dique, ¿no? Podemos ver que tocaremos zonas de fondo de valle, zonas de talud, y debemos planear trabajos los cuales se puedan acoplar bien a nuestros fines y que también puedan ser alcanzables en la topografía del terreno existente. Con este término ya, digamos, de esta primera parte, luego de haber revisado estas secciones, los arreglos, la información existente, lo que sigue o lo que continúa es realizar la programación de las prospecciones de campo, para lo cual, en este caso, debemos utilizar un plano topográfico sobre el cual se coloque las ubicaciones de los puntos de investigación, como por ejemplo las perforaciones geotécnicas, los casos que requirásemos ensayos de geofísica, calicatas para zonas en las que tenemos que hacer trabajos a nivel superficial, tomografía eléctrica en algunos casos, y también en base a la extensión del lugar,
plantear el área en donde deseamos hacer el mapeo geológico geotécnico. Es decir, debemos cubrir el área de interés de la estructura de tierra que debemos diseñar, ¿no? Por ejemplo, en este enfoque de la fundación, ¿no? Los tipos de prospecciones deben permitir determinar las propiedades requeridas en el suelo de fundación para luego realizar la evaluación geotécnica. Un punto importante también es que el número de prospecciones que uno programa para la campaña de investigación puede variar en función, primeramente, del área a cubrir, ¿no? En forma razonable, uno elige realmente el número de prospecciones de acuerdo al tamaño de la estructura y de la importancia realmente que uno va a tomar en ese sector. Pero también otro punto que puede hacer variar este número de prospecciones es el nivel de estudio que vamos a desarrollar, ¿no? El cual varía desde un conceptual hasta una ingeniería de detalle. Mientras más nos acercamos a una ingeniería de detalle, requerimos ser más detallista, valga la redundancia, con un mayor número de prospecciones, con un mayor número de trabajos en el campo, con la finalidad de poder realizar un diseño más, con una mayor precisión, tanto en nivel técnico como a nivel de costos, ¿no? Entonces, es un punto importante también el saber el nivel de estudio que se nos está encargando realizar para nuestro diseño. Este es un caso de una programación de investigación de campo para una presa basado en estudio a nivel de fundación para una estructura proyectada, ¿no? Y como hablamos también, en el caso sean requeridos estudios para los rellenos, tenemos que también hacer programación para estudios de canteras, como podemos ver aquí. Bien, hasta este punto hemos hablado y me parece bien también, seguramente a ustedes también, eh, el haber tomado este tiempo porque hay trabajo que hacer previo a salir al campo, el cual es de vital importancia porque esta programación, esta definición de objetivos son las cuales nos van a permitir tener claridad del por qué voy a desarrollar cierto tipo de exploración o ciertos tipos de trabajo ya en el sitio. Uno de estos primeros trabajos, ¿no? Que se puede ver acá es el mapeo geológico superficial, con el que comenzamos los trabajos de campo, ¿no? ¿Qué es esto? Es la representación sobre un plano topográfico de las unidades geológicas que afloran en la superficie y la cual se delimita en función a su comportamiento geotécnico. Cada unidad geológica tiene similares características, como por ejemplo su origen, las propiedades físicas, hidráulicas o de resistencia. Esta identificación en campo sigue también las normativas de la ASTM en cuanto al sistema de unificado de clasificación de suelos para el caso de mapeo en materiales en materiales de suelo, materiales cuaternarios o rellenos existentes en la zona, y para el caso de rocas o de macizo rocoso, la descripción que se vaya a hacer durante el mapeo geológico y también en general en todos los aspectos de identificación en campo, deberá seguir las recomendaciones del ISRM. Entonces, durante este mapeo geológico a superficie deberá considerarse la identificación de estructuras geológicas, ¿no? Como el arreglo estructural, por ejemplo, en los materiales de macizo rocoso y fallas geológicas. La identificación de estas estructuras geológicas menores y mayores, menores
son aquellas que están dentro de la familia de discontinuidades, ¿no? En un determinado talud o en un arreglo estructural de un macizo rocoso, y las mayores, las que están abocadas a las fallas geológicas, ¿no? ¿Por qué es importante este mapeo? Porque luego la data registrada, ¿no? La toma de datos registradas en este mapeo, en este tipo de zonas, nos permitirán hacer una evaluación cinemática e identificar los posibles mecanismos de fallas que pueden generarse y que muchos seguramente acá los hemos estudiado durante nuestras carreras, como son el tipo de falla por cuña, planar y volteo, ¿no? Para el cual realizamos una primera evaluación cinemática. Otro punto que también es necesario revisar en los mapeos, ¿no? Son las zonas en donde puede producirse, en zonas de riesgo geotécnico, como son aquellas en las que se evidencia la influencia de procesos de geodinámica externa, como es en el caso de los deslizamientos, ¿no? Los deslizamientos que ya podemos identificar en el terreno y que están expuestos. Y asimismo, también revisar la presencia de acumulaciones de agua en bofedales o de filtraciones en ojos de agua a través de los taludes. ¿Por qué? Porque estos pueden generar sectores de debilidad o de baja resistencia para los futuros emplazamientos y a los cuales requerimos proponer tratamientos previos antes de usarlos como fundación. Un punto importante es importante en el tema de la ubicación de las estructuras, como por ejemplo las presas de tierra, eh, es la identificación de zonas con morfología kárstica, ya que éstas pueden ser susceptibles a sufrir disolución al entrar en contacto con ambiente ácido o agua ácida, ¿no? Al generarse dicha disolución, se generarán vacíos y estos pueden generar finalmente hundimientos y o subsidencias, como lo podemos ver acá, ¿no? Este tipo de efectos puede traer impactos en la estabilidad física de nuestra estructura, ¿no? Y es por ello que debemos llevarla en consideración eh, primeramente al momento de localizar nuestras estructuras y también al momento de pretender dar un tratamiento para poder emplazarlas en estas zonas, en el caso sea la única opción. Como mencioné, también es importante el enfoque del estudio de canteras. En este caso, el objetivo del mapeo tiene que estar también en identificar potenciales zonas que por sus características puedan servirnos como áreas de material de préstamo para su uso en la construcción. Estas pueden ser materiales de enrocado, materiales de baja permeabilidad o materiales de relleno común, entre otros. En donde se agrupen las diferentes unidades geotécnicas, en donde se agrupen las diferentes unidades geotécnicas, las zonas de acumulación de agua, ¿no? Zonas también en donde podamos detectar eh, cárcavas o deslizamientos, y los cuales nos permitirán actualizar también en muchas veces los puntos de ubicación de las exploraciones previamente definidas con la revisión de la información inicial, ¿no? Ese es también un fin que tiene el realizar el mapeo geológico. A veces se hace en paralelo, a veces estratégicamente a veces se plantea antes de ir al campo con la finalidad de afinar justamente nuestro primer programa de exploración.
Vamos a pasar ahora a ver algunos puntos que tienen que ver con ya con los métodos de exploración directa, ¿no? Y son los puntos restantes que vamos a ver durante esta presentación, ¿no? Empezando aquí por las perforaciones geotécnicas, ¿no? ¿Cuál es una prospección directa que se realiza en pequeño diámetro y que tiene el objetivo de extraer muestras del subsuelo para reconocer de esta manera las características del terreno que se requiere estudiar? Eh, Tiene los objetivos de realizar estos trabajos con perforaciones geotécnicas, son de conocer en las condiciones geotécnicas del terreno, las características que hay dentro de él, como es el nivel freático, y también a través del estudio de este poder definir las profundidades o el nivel de cimentación que se recomendarían para los proyectos. Su uso es generalmente para la fundación de estructuras que se están proyectando, pero también las perforaciones geotécnicas nos pueden ayudar a caracterizar materiales antrópicos cuando ya se tienen estructuras de tierra ya existente y sobre los cuales se van a realizar recrecimientos. Como vamos a ver más adelante un caso de ello. Bien, acá no pretendemos quizás hablar al detalle de cada uno, pero sí es importante saberlo. Los tipos de perforaciones que tenemos en el mercado, ¿no? Las más usadas, ¿no? En el mercado son las perforaciones eh, diamantinas, ¿no? Las cuales usan una broca de diamante para el cortado en el caso de lo que viene a ser roca, o una broca tipo huilla para el caso de lo que es materiales de suelo, ¿no? Estos son los diferentes diámetros, ¿no? Los diámetros comerciales y que son comúnmente usados en este tipo de perforación, ¿no? El NQ, el HQ, el PQ, y los casos cuando usamos el sistema triple tubo, que es cuando adherimos un revestimiento interno dentro de estas tuberías, con la finalidad de tener una mejor recuperación, por ejemplo, en el caso de materiales rocosos muy fracturados o zonas de fallas en estos materiales. Nos permiten tener una mejor recuperación el usar este sistema de triple tubo, ¿no? Es uno de los más usados porque ha sido bastante desarrollado ya en el ámbito de investigación geotécnica. Se puede acoplar fácilmente los distintos sistemas requeridos para hacer los ensayos de campo, ¿no? Y, y permite, de acuerdo al sistema que usemos, nos permite tener una buena recuperación, ¿no? Los otros dos tipos son el sistema de aire con aire reverso, el cual no es muy usado desde el punto de vista geotécnico porque las muestras son trituradas en este caso son transformadas en detritos prácticamente. Se usa un martillo en este caso para poder realizar la perforación, y con un sistema de aire que viene por las paredes y que luego regresa a la parte superior, es como se saca el material, pero ya en forma de detritos, ¿no? No nos permitiría en este caso una recuperación adecuada de nuestras muestras que requerimos para la identificación y para los ensayos posteriores de laboratorio. Y otra de las perforaciones que está entrando ya al mercado con bastante fuerza, pero que aún hay cierto, digamos, todavía escepticidad de algunos consultores en usarlo, es la perforación sónica, ¿no? Eh, usa, el cual usa el principio de la resonancia, ¿no? De la resonancia y de la alta frecuencia para poder reducir la fricción entre las paredes de la tubería y el suelo, y con ello tener una mayor rapidez de perforación y una mejor extracción de muestras
sobre todo en la zona donde tenemos materiales de suelo, ¿no? ¿Es competitivo con la geotécnica diamantina? Sí, es competitivo. Sin embargo, en no todos los casos, no, bueno, en todos los proveedores que existen, se tiene se lo tiene implementado como para poder desarrollar todos los ensayos de campo requeridos, ¿no? Entonces, no son muchos los proveedores que de repente tienen ese caso, ¿no? Y es por eso que en el mercado se está implementando, perdón, se está usando las perforaciones diamantinas, que es sobre un poco las que vamos a hablar, su uso para nuestras campañas de investigación en esta tarde. Entonces, estas perforaciones pueden ser verticales, ¿no? En el caso, y son las que son comúnmente usadas en el ámbito de geotecnia, ¿no? El cual nos van a permitir obtener información de los diferentes estratos de suelo, como podemos ver acá, y poder armar la estratigrafía y agrupar las condiciones, las unidades geotécnicas que encontremos durante el avance de la perforación. También es posible distinguir el contacto entre el material de suelo y el material de roca. Y en estos ensayos es posible realizar con mejor precisión los ensayos también de resistencia que vamos a ver más adelante. También hay casos en los que debemos realizar estas perforaciones en forma inclinada, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos la proyección de una presa y una zona de sus estribos, en las cuales finalmente vamos a tener que realizar un corte al momento de engramparlo en ese estribo. Muchas veces en los trabajos de mapeo de campo que se realiza al inicio, identificamos zonas en las cuales podemos ver fallas geológicas o zonas de discontinuidades bien marcadas, las cuales debemos identificar su, su orientación y sus dimensiones, ¿no? Y ver si estas pueden afectar a mis diseños geotécnicos, creando superficies preferenciales de falla. En ese sentido, es que se propone realizar también investigaciones con perforaciones en forma inclinada. En este caso, ello nos permitirá determinar estas condiciones que nos preocupan en nuestros futuros taludes de corte. Como les comenté, también es posible usar, y es bastante usado, esas perforaciones en estructuras existentes sobre las cuales planeamos realizar quizás algunos recrecimientos futuros, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de este depósito de desmonte. Acá vemos, por ejemplo, perforaciones planteadas, estas color plomas, que podemos ver aquí, planteadas desde la parte superficial del depósito y las cuales van a complementar a nivel de fundación a aquellas realizadas previas al emplazamiento del depósito. ¿En qué nos va a ayudar estos trabajos de perforación o de investigación en estos rellenos? Es también a poder identificar los cambios de propiedades existentes en estos rellenos, realizar zonificación basado de estos materiales, agruparlos, como podemos ver aquí, de acuerdo a las características geotécnicas de estos rellenos que han sido conformados en nuestros depósitos, ¿no? Y sobre los cuales tenemos que hacer también una evaluación dentro de nuestros diseños. Acá podemos ver la plataforma en donde se realizan las actividades o los trabajos de campo de perforación. Como podemos ver acá, el área debidamente cercada, en donde solamente el personal operativo calificado tiene acceso. Zonas en donde son acomodadas nuestras tuberías que van a ir usándose durante los trabajos de perforación.
zonas de almacenamiento de agua, que en muchos casos también son usados para las perforaciones en zonas de roca, por ejemplo, y en algunos tramos de suelo en los cuales la perforación en seco se complica, bastante usado el tema del agua, y la zona donde es emplazada nuestro equipo de perforación, ¿no? Acá a la derecha podemos ver las cajas portatestigos, en donde se va colocando la muestra en forma ordenada y se van marcando también los tramos sobre los cuales van ingresando estas tuberías, ¿no? Las distintas corridas que se van haciendo se van almacenando, identificando acá con estos identificadores, ¿no? En donde colocamos la profundidad, la cual estamos, de la cual se ha sido extraída esta muestra. Esto es tanto en zonas para suelo como también en roca, ¿no? Y en estas cajas o en estas cajas portatestigos donde podemos realizar el registro de los materiales siguiendo los estándares que habíamos mencionado de la ASTM y del ISRM respectivamente, ¿no? Ahora, las perforaciones, si bien a cabo nos permiten realizar la identificación del terreno, también es importante que se realicen trabajos, ¿no? Trabajos de ensayos de campo, trabajos que nos permitan determinar su resistencia, sus características hidráulicas, ¿no? Y también para obtener muestras en condiciones adecuadas para ensayos de laboratorio. Y también realizar el monitoreo de los niveles piezométricos o los niveles de agua que queremos encontrando durante la perforación. En ese sentido, uno de los ensayos que es bastante conocido desde el punto de vista académico por estudiantes y también es muy usado en la práctica profesional es el ensayo de SPT, el ensayo de penetración estándar, el cual consiste en el hincado de una cuchara sobre el terreno por medio de golpes, ¿no? Hasta que esta cuchara puede ingresar en el terreno 45 centímetros en tres tramos de 15, ¿no? Divididos en tres tramos de 15. La altura de caída es de 76 centímetros y se utiliza normalmente un martillo de 63,5 kilogramos, ¿no? Que es lo que exige o lo que está normado en la STM, ¿no? Acá podemos ver los distintos martillos eh, y es importante conocerlo porque las bibliografías ya existentes nos permiten, nos permiten luego hacer una corrección del registro de golpes que vemos en campo o que obtenemos en campo, teniendo en cuenta la energía o la eficiencia de estos martillos en los trabajos, ¿no? El registro de este ensayo es el número de golpes a cada 15 centímetros, siendo el número de golpes que se contabiliza para hacer la interpretación el correspondiente a los dos últimos tramos, es decir, en los 30 últimos centímetros. Acá podemos ver también el muestrador o la cuchara, que es la que va ingresando, con sus características y con sus características y dimensiones de acuerdo a la norma STM, ¿no? Acá podemos ver la muestra, cómo es obtenida, ¿no? En esa cuchara que ha ingresado. Estas muestras normalmente las podemos tener para realizar algunos ensayos estándares, como pueden ser la granulometría o los límites de Atterberg, ¿no? Es algo positivo desde este ensayo porque además de contabilizar o de obtener data de registro, nos permite también capturar cierta porción de esa muestra. ¿Y por qué es importante? Porque tiene una utilidad. ¿Por qué desarrollamos los estudios? Porque tiene una utilidad y cumple con uno de los objetivos que habíamos mencionado inicialmente, ¿no? Y que es caracterizar el material. En este caso, este ensayo nos da la idea de la compacidad o de la consistencia que tienen estos materiales,
¿no? Tanto para suelos granulares como para suelos cohesivos, y asimismo, bajo las correlaciones existentes por diferentes autores, nos permiten también obtener parámetros de resistencia, ¿no? En el caso de suelos granulares, nos pueden permitir tener el ángulo de fricción en base al número de golpes, y en el caso de suelos cohesivos, la resistencia a la compresión uniaxial o no confinada, y a través de ello la resistencia al corte en condición no drenada, ¿no? Esa es, por ejemplo, una fuente del libro de Bowles, que en particular la uso bastante, pero existen realmente varios autores que hacen diferentes recomendaciones, ¿no? Y también el efecto de la compacidad y de la consistencia, ¿no? Que es importante para nuestra caracterización. Vemos que vamos cumpliendo los objetivos inicialmente planteados con con estos trabajos de campo, ¿no? Es importante caracterizar la resistencia de estos materiales. Por eso es que también es una práctica desarrollar ensayos también de veleta de corte, ¿no? Su aplicación es más para suelos finos, suelos cohesivos, ¿no? Y la metodología estandarizada de este ensayo está orientado a determinar la resistencia al corte en condición no drenada del material, ¿no? Para ello, la ASTM nos da recomendaciones para la realización de estos ensayos, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos los pasos que se dan para realizar esos ensayos. Tenemos acá la veleta con las dimensiones exigidas o en el rango que exige la norma STM, lo cual ingresa, una también recomendación es que esta ingrese en una profundidad que no sea menor de 4 veces el diámetro de la perforación, ¿no? Eh, Luego de ello se comienza a hacer la rotación, ¿no? La rotación, la cual la norma nos exige usar un rate de rotación de 6 grados por minuto, ¿no? El primer dato que tenemos que registrar es la resistencia al torque máximo, es decir, con el que rompemos la estabilidad de este sector, ¿no? El cual está relacionado con la resistencia pico no drenada de estos materiales. Una vez registrado este primer dato, que nos permite romper esta estabilidad en esta zona a través de esa resistencia pico, la norma nos dice que tenemos que dar entre 8 a 10 giros adicionales, ¿no? 10 vueltas adicionales y hacer una segunda lectura. Esa segunda lectura está relacionado a la torsión en condición remoldeada o condición residual, ¿no? Acá podemos ver una fotografía del caso de una veleta, por ejemplo, manual, pero estas también pueden ser electrónicas, ¿no? En las cuales no lo opera una persona, sino es operado a través de un equipo, ¿no? Un equipo el cual le permite una mayor precisión al momento de realizar el giro. Una bondad que tiene y ya tiene el hacer el ensayo de esta forma es que ya directamente nos proporciona la resistencia al corte, ¿no? En este caso, por ejemplo, la resistencia al corte pico, ¿no? Y luego la resistencia al corte en condición remoldeada o residual. ¿Por qué es importante entonces el uso de la veleta? Para determinar la resistencia al corte no drenado, el cual es un parámetro bastante usado en nuestro diseño de ingeniería, ¿no? Es importante realizar esos ensayos a diferentes profundidades en estos materiales con la finalidad de ver su variación con respecto del confinamiento y del esfuerzo efectivo vertical, el cual luego nos permitirá ingresar
estos parámetros o esta variación de estos parámetros de resistencia en nuestros modelos de evaluación geotécnica. Acá, por ejemplo, vemos la instalación de los equipos en forma electrónica y el ensayo ejecutándose, ¿no? También tenemos que realizar, como uno de los objetivos también a cumplir, ver las propiedades hidráulicas del material. Y para ello son usados los ensayos de permeabilidad in situ, como son los Lefranc, que son usados en materiales de suelo o rocas muy fracturadas, ¿no? Y el ensayo Luguion, ensayo en rocas ligeramente fracturadas o fracturadas, ¿no? El fin es determinar la conductividad hidráulica saturada de estos materiales, ¿no? Acá podemos ver algunos implementos para el desarrollo de, por ejemplo, en el caso de los ensayos Lefranc, ¿no? El equipo, el equipo de bombeo de agua, el equipo de bombeo de agua hacia adentro de la tubería, ¿no? Donde se desarrolla el ensayo. Acá podemos ver las dos configuraciones en las que puede ser realizado este ensayo. Puede ser un ensayo en el cual se mide la variación de la carga hidráulica, que es denominado carga variable, y que son muy usados en suelos finos, dado que la disipación o la reducción de, esta, de, esta, de este nivel puede ser un poquito más visible porque es un poco más lenta, ¿no? Debido a la permeabilidad de los suelos finos. O también puede ser realizada en carga constante, ¿no? En el cual tenemos que hacer uso de las lecturas del caudalímetro, ¿no? Para determinar la permeabilidad. Y esta es más usada en el caso de suelos granulares, ¿no? En suelos granulares no usamos normalmente el de carga variable, puesto debido a que la permeabilidad de los suelos granulares es más alta y podríamos no tener mucha facilidad de poder leer esto porque la caída sería bastante rápida, ¿no? Es importante también obtener adecuadas muestras en condición no disturbadas para realizar ensayos en laboratorio, ¿no? Y para ello usamos o extraemos muestras en tuberías Shelby, en tuberías tipo Shelby, ¿no? Las cuales normalmente son usadas para suelos cohesivos, ¿no? Y en suelos donde se tenga un cierto grado de cementación, ¿no? ¿Por qué? Porque en esos dos tipos de suelos se nos va la matriz hace que pueda recuperarse una mayor cantidad de material en condición no disturbada, ¿no? Para la condición, esta condición no disturbada es importante para la realización, el uso de estas muestras en los ensayos de laboratorio, ¿no? Como vemos aquí, es importante detallar, ¿no? Detallar la posición en la cual se obtenía la muestra, ¿no? Marcando aquí que esta es la zona más baja y esta es la zona alta, ¿no? Al momento del embalaje de la muestra, ¿no? También podemos tomar muestras de las cajas de logueos, ¿no? De manera de realizar ensayos de caracterización física como las granulometrías, límites de consistencia o humedad, para los cuales las muestras deben ser embaladas de manera que puedan evitar una pérdida drástica de su humedad durante el transporte hacia el laboratorio, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Y un punto importante también de las mediciones de niveles de agua, perdón, del uso de las perforaciones, es la medición de los niveles de agua, ¿no? Acá, como podemos ver, es importante tomar el control del nivel de agua durante la etapa de la investigación, es decir, durante los días que permanezcamos en el terreno. Para eso usamos un sensor electrónico, un posómetro, ¿no? El cual nos va a permitir conocer el nivel en el cual está el agua en el diferente tiempo que hemos estado en el campo, ¿no? Y si también deseamos seguir con este monitoreo a lo largo del tiempo,
es importante también hacer una instalación de instrumentación, ¿no? Como son los piezómetros que se instalan en el terreno. No voy a entrar aquí un poco al detalle de ello porque esto ya parece que ha sido explicado el día miércoles por una de mis colegas, por Adriana, el cual habló sobre el tema del monitoreo. Pero en grandes rasgos, estos piezómetros de tubo, estos piezómetros pueden ser del tipo tubo abierto, los cuales son tuberías ranuradas, ¿no? Como podemos ver acá, y sobre los cuales luego de la estabilización del nivel del agua, el agua se va a estabilizar dentro de la tubería y vamos a poder tener el control de ese nivel de agua, de ese nivel piezométrico en el tiempo, ¿no? Otra forma también es a través de piezómetros de cuerda vibrante, ¿no? En el cual se instala un sensor, como podemos ver aquí, en el cual acá instalamos un sensor, el cual previamente debe ser saturado en superficie, ¿no? Para realizar la lectura cero de este piezómetro y realizar la calibración del mismo previo a su uso, ¿no? Y el cual luego es colocado en en las profundidades identificadas o que deseamos realizar el monitoreo, ¿no? Las colocamos adosadas en tuberías, ¿no? En tuberías de PVC. Una de las bondades de este tipo de piezómetro es que este material puede acoplarse a un sistema de red que pueda tener, por ejemplo, el grupo minero en campo y podría poder registrar los datos en tiempo real, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene este tipo de piezómetro. Bien, el segundo, el otro punto de métodos de prospección directas, pero que son más superficiales, son las calicatas, ¿no? Aquí tenemos las calicatas, son excavaciones de zanjas, que normalmente en la actualidad son ya más usadas con excavación mecánica, ¿no? Por lo menos en el rubro minero, dado que exigimos bastante el tema de los estándares de seguridad, ya no se estila o ya no es permitido que una persona pueda ingresar, ¿no? A poder realizar calicatas, ¿no? Y si lo hace a una profundidad en la cual no corra algún riesgo, ¿no? Algún tipo de riesgo de su integridad física, el cual más o menos varía entre 1 metro, medio metro, el cual para nuestros fines para nuestros fines geotécnicos no es muy importante, ¿no? Y por eso es que normalmente ahora son usados más las excavadoras o retroexcavadoras dependiendo del terreno que queremos investigar. El ancho de estas calicatas es igual al ancho de las cucharas de estas excavadoras, como podemos ver acá, ¿no? Está en función de este ancho. Y el alcance que se puede tener en la profundidad de la excavación está basado en el máximo alcance del equipo, en el largo del brazo del material, perdón, de la excavadora, o cuando el material que tenemos en campo ofrezca rechazo. Es decir, por ejemplo, en los basamentos rocosos que están en forma más superficial, ahí podemos encontrar rechazo en pocos metros, los cuales ya no nos permiten continuar con la excavación, ¿no? Los objetivos son bastante similares a los del terreno, a los del, a los a las que persigue la perforación geotécnica, las perforaciones geotécnicas, ¿no? Describir la estratigrafía del terreno, revisar las características físicas, identificar también niveles de agua cuando estos ya son más superficiales, como lo podemos ver aquí, que se identificó, por ejemplo, a 80 centímetros nada más, ¿no? Ahí generalmente ya la excavación por la integridad de las paredes, ¿no? Puede haber un derrumbe potencial si es que seguimos, ¿no? Y en particular, en las calicatas es donde podemos obtener como algo importante para nuestros fines de diseño, es donde podemos obtener también muestras disturbadas y no disturbadas a diferentes profundidades para nuestros ensayos también.
Acá podemos ver, por ejemplo, una excavación de una calicata con fines de fundación, en las cuales, por ejemplo, nos ha permitido identificar el terreno en las paredes, luego la excavación, y también determinar la profundidad, la cual puede ser favorable a la fundación. ¿Por qué? Porque nos dio rechazo, ¿no? Es decir, el terreno ofrecía resistencia a ser excavado. En ese sentido, por ejemplo, el uso de calicatas en algunos sectores también complementan los fines de caracterización que se complementan con las perforaciones, ¿no? Cumpliendo también el objetivo de definir el nivel de fundación sobre el cual podemos emplazar nuestras presas de tierra. El segundo enfoque que estuvimos hablando es que también con las calicatas podemos también entrar al enfoque de un estudio de canteras, ¿no? El cual, luego de haber inspeccionado y de haber evaluado a través de un mapeo geológico, vamos al campo y en los sectores en donde hemos identificado potencial zona de cantera, hacemos calicatas con fines de obtención de muestras, ¿no? Ya sea para caracterización geotécnica, ¿no? Que cumplan adecuadas condiciones de resistencia para los rellenos, como también cumplan condiciones adecuadas desde el punto de vista geoquímico, ¿no? Como ya expliqué, el punto de vista de si es o no generador de drenaje ácido. Y también el enfoque de poder caracterizar los rellenos en el caso de que tenemos ya, perdón, el material almacenado ya existente en estructuras que ya están en operación. Como por ejemplo, aquí podemos ver algunas calicatas bastante superficiales en zonas de relaves, ¿no? En superficies de relaves, ¿no? Acá, punto de vista de seguridad, tenemos que hacer un acceso para poder entrar al sector, tenemos que reforzarlo con maderas, ¿no? De manera que nuestro equipo y la seguridad de las personas que están alrededor y del operador no se vean, no tengan, no sufran algún tipo de riesgo cuando se esté haciendo los trabajos de campo, ¿no? Y con este fin poder sacar algunas muestras superficiales que nos puedan ayudar a cumplir algunos fines, algunos objetivos relacionados a nuestros diseños. Como vimos, también parte de nuestras estructuras podemos tener los materiales de desmonte de mina, ¿no? En los cuales es importante realizar ensayos de granulometría a gran escala, ¿no? ¿Por qué es importante este ensayo? Llevar en consideración este ensayo. En el caso, por ejemplo, de los materiales de relleno de desmonte de mina, es importante porque luego yo voy a tener que caracterizar estos materiales con ensayos de laboratorio. ¿Y qué pasa? Muchas veces las condiciones de laboratorio no me permiten realizar los ensayos en la verdadera dimensión en la que yo lo tengo en campo. Es por eso que yo debo llevar en consideración cuál es la granulometría que tengo yo en campo y llevar esa consideración en la reducción del tamaño de las muestras en los ensayos de laboratorio. Hay varias técnicas para hacer eso, la técnica de compensación, la técnica de la curva homotética, de manera de poder plasmar este efecto en el tamaño de muestra que voy a usar en el laboratorio, ¿no? Y también es importante este ensayo que sea realizado en las calicatas que hagamos para los estudios de cantera. ¿Por qué? Porque muchas veces los rellenos utilizados en las canteras eh, normalmente tienen especificaciones, ¿no? Los rellenos que van a ser usados en la construcción tienen especificaciones, eh, como por ejemplo tamaño máximos, granulometrías, usos granulométricos, y en ese sentido nos es importante saber
¿cuál será el material de sobretamaño que deberá ser retirado durante la construcción? De manera de nosotros poder tener un volumen eficiente que cumplir para nuestros diseños y para hacer nuestros balances de masas en la construcción. Por eso es que es importante este ensayo tanto para fines de diseño como para fines constructivos. También en el tema de las calicatas, uno también de los objetivos que también se persigue es tomar muestras no disturbadas o inalteradas, ¿no? De mayores dimensiones y sobre los cuales me permita luego yo realizar ensayos especiales, ¿no? Ensayos especiales que me van a servir luego para mi caracterización geotécnica, ¿no? La forma de obtener y la forma de cuidar estos materiales, estos bloques obtenidos, están también ligados a la norma ASTM. Y también en calicatas es también importante aprovechar estas calicatas para hacer ensayos de densidad in situ, ¿no? También con fines de diseño. En materiales finos o en aquellos materiales donde no hay muchas partículas muy superiores a 1.5 pulgadas, por ejemplo, ¿no? Generalmente para materiales finos, ¿no? Puede usarse el ensayo del cono de arena, y en el caso ya de materiales gruesos, donde se tiene una importante cantidad de gravas, bastante cantidad de bolonería, partículas mayores a 3 pulgadas, se recomienda usar el ensayo de reemplazo de agua que se ve en la parte de la derecha. Bien, hasta aquí hemos visto estos ensayos que son bastante usados, quizás muy común en la práctica de ingeniería, ¿no? Y en la práctica de investigación de campo también, pero lo importante es también que queríamos era dar a conocer el porqué de su uso, ¿no? ¿Cuál es el fin que se persigue con el dato que voy a extraer? Asimismo, también tenemos algunos ensayos especiales, como es el ensayo de penetración cónica con medición de presiones de poro, los CPTUs, ¿no? El CPTU es un penetrómetro piezocono electrónico que permite obtener un registro de datos continuos, ¿no? Y el cual permite tener un perfil continuo de información en el suelo y que a través de correlaciones de diferentes investigadores nos permiten tener parámetros para diseño. Esta medición, ¿no? Se hace en forma controlada, como podemos ver aquí, ¿no? A través de un sistema de presión hidráulica, ¿no? Acá están algunos equipos que son usados con esos fines, ¿no? Y en el cual se va midiendo tres datos principalmente: la resistencia a la punta, la fricción en las paredes, ¿no? Y también la presión de poro dinámica durante el ensayo, ¿no? Es posible en estos equipos poder adicionar otros sensores, como por ejemplo sensores para la medición de velocidades de ondas de corte o de ondas compresionales, ¿no? Tipo P, en el cual el ensayo ya se convierte en un ensayo de SCPTU, ¿no? O el piezocono, ¿no? También conocido, ¿no? El cual nos permite obtener este data de este tipo de ondas, ¿no? Y si se le agrega un sensor para medir el tema de la resistividad o de la conductividad eléctrica del suelo, el ensayo es conocido como RCPTU, en el cual nos permite obtener, valga la redundancia, característica de la resistividad eléctrica del suelo. ¿Cuándo es aplicable este ensayo? Normalmente en suelos arcillosos blandos o en suelos arenosos sueltos. No es adecuado para suelos con grava o materiales muy densos, básicamente es porque el cono no va a poder ingresar, ¿no? El cono puede alcanzar su esfuerzo máximo y no va a ingresar, ¿no? En ese caso, a veces es necesario complementar el ensayo de cono con con algunas perforaciones destructivas solamente para pasar esos tramos duros o densos que no pueden ser atravesados con el cono.
¿no? Una bondad de este ensayo es que normalmente tiene bastante data, perdón, tiene bastante background técnico y de investigaciones realizadas también por diferentes investigadores. Uno de ellos es las investigaciones realizadas por Robertson y Cabal. Acá un manual que se ha actualizado en una última edición en el 2022 y algunas updates también realizados para la obtención de parámetros, ¿no? Acá, por ejemplo, está el link de CPT, de ese CPT de Robertson, en el cual es posible descargar estos manuales y papers y trabajos que tienen mucha relación con la data a ser obtenida en estos ensayos cónicos, ¿no? Tiene ventajas y desventajas, ¿no? Las ventajas ya fueron mencionadas, es rápido, continuo, permite estimación de parámetros a través de correlaciones, existe un desarrollo teórico avanzado de en este tipo de ensayo, y algo importante y que nos favorece mucho al tema geotécnico es que la penetración que tienen nos permite distinguir si estos tienen una condición drenada, parcialmente drenada o no drenada, ¿no? Es algo muy importante desde el punto de vista técnico para ver cuál es la caracterización o la forma de los parámetros que vamos a elegir para poder usarlos en la evaluación geotécnica, que es el objetivo 2, recordemos, del objetivo de la investigación de campo, ¿no? Y también tiene desventajas, ¿no? Lo que requiere de gran inversión de capital es mover un equipo al campo, llevar gente especializada, ¿no? Gente calificada y que en el entrenamiento y en el desarrollo de este tipo de pruebas, ¿no? Eh, Otra desventaja es que no se pueden extraer muestras durante el desarrollo del ensayo, ¿no? Y como hablamos, es inadecuado para materiales tipo gravas o suelos densos o materiales rocosos, ¿no? Estos son los parámetros básicos que mencionamos al inicio que son determinados con el ensayo, la resistencia a la punta cónica, la resistencia de fricción lateral o en el fuste que habíamos hablado y la presión de poros, ¿no? Con estos parámetros, digamos, básicos o iniciales que son determinados durante el ensayo en campo y a través de mediciones y correlaciones, ¿no? Que ya hemos mencionado, es posible identificar el comportamiento del tipo de suelo, ¿no? Acá hay algunos índices, algunas formulaciones, los cuales nos van a llevar a poder saber si este material tiene un comportamiento como un tipo arcilla o como un material tipo arenoso, ¿no? Como un material tipo arenoso que normalmente se ubica en este sector, ¿no? O si el material también tiene zonas de transición. También es importante saber eso, ¿no? Zonas de transición entre comportamiento arenoso y arcilloso, ¿no? Otro punto es que también nos va a ayudar a determinar si el material tiene un comportamiento contractivo o dilactivo, que vamos a hablar a continuación, y que es un punto importante para el tema de las evaluaciones geotécnicas, ¿no? Las investigaciones ha permitido que se puedan desarrollar estos ábacos que vemos acá, ¿no? Desarrollados por Robertson, por otros autores como Schneider y que también han sido actualizados por Robertson. En el primero, en el cual nos permite, a través de parámetros y correlaciones obtenidas a través de los ensayos de la data del CPT, ingresar a estos gráficos y ver si el material, como le decía, tiene un comportamiento tipo arenoso, arcilloso, que es el clay-like, o tipo transición. E internamente, si es que esos materiales tienen un comportamiento dilactivo o contractivo, ¿no? Importante en el punto cuando tenemos contractivos, porque quiere decir que los materiales pueden desarrollar condiciones no drenadas, es decir, pueden desarrollar presiones de poros positivas cuando son sometidos a esfuerzos de corte, ¿no? En ese caso es mejor simularlo, nos da ya la idea de que es mejor simularlo bajo condiciones no drenadas.
Y en el caso de materiales como por ejemplo las arenas dilactivas, ¿no? Nos da la idea de que en este caso los materiales es mejor ser representados con sus parámetros en condiciones efectivas, ¿no? Algo importante es que esta primera carta tiene en cuenta el material, pero no lleva en cuenta el tipo, si tiene un efecto de cementación, es decir, un efecto de material, de envejecimiento del material, ¿no? Si el material tiene cierta cementación o ligación entre partículas, ¿no? Este material lo trata como si fuera, este abaco lo trata como si fuera un suelo joven, el material normalmente consolidado y que puede tener estas características. Sin embargo, estos dos gráficos auxiliares nos ayudan a ello, ¿no? En estas zonas que vemos acá, estos gráficos nos permiten ver si el suelo tiene un efecto de microestructura, es decir, si tiene cementación o envejecimiento, el cual debemos llevarlo en cuenta, tomarlo en cuenta para nuestra caracterización, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos este primer caso de un depósito limoarcilloso joven, en el cual ya desde la concepción de que sabemos que es un material limoarcilloso, ¿no? Nos da la idea que debería tener un comportamiento clay-like, ¿no? O tipo arcilla. Y coincidentemente da ese comportamiento, tanto en este gráfico, y se ve evidenciado que no tiene efecto de cementación porque se ubica fuera de esa zona, ¿no? Recordemos que las zonas que tienen efecto de cementación o de microestructura están en esta zona de acá y en esta zona de aquí, ¿no? Entonces, en este caso, al ser un suelo joven, hay una buena coincidencia, ¿no? El material es contractivo y tipo arcilla en todos los casos, incluyendo también en este abaco, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en materiales que sí tienen un tipo de cementación, calcárea, por ejemplo, en este caso? Vemos que el material en estos dos ábacos, ¿no? Tiene un comportamiento tipo arcilla, ¿no? Sin embargo, en este gráfico vemos que tiene un comportamiento entre arena o transición. ¿Por qué esa diferencia? Y es más, sabemos que sus características físicas son como un tipo arcilla. ¿Por qué cae acá? Es la pregunta, ¿no? ¿Y es por qué? Porque tiene un efecto de cementación, ¿no? Que lo ubica acá, que hace que el material en esta zona no se comporte como una arcilla, sino como un material tipo transición. Entonces, estos dos datos adicionales nos permiten tener esa caracterización adicional, y el cual es importante porque vamos a llevarlo en consideración para nuestra evaluación geotécnica. Vamos a asignar parámetros de manera adecuada de poder representar estas condiciones, ¿no? Para este último gráfico es importante saber que el ensayo que debe ser desarrollado debe tener el sensor para la medición de velocidades de ondas de corte. ¿Por qué? Porque requerimos tener el módulo de corte en uno de los ejes. Y este es un punto importante que quiero tratarlo. Es el efecto también de que estos tipos de materiales, perdón, en ciertos tipos de materiales, el ensayo CPT nos da información sobre la resistencia al corte no drenada y la fragilidad del suelo, ¿no? En este caso podemos ver la tasa de resistencia acá, que es desarrollada con correlaciones de distintos investigadores a través de la data cruda del CPTU, ¿no? Y a través primeramente que esta data es ya usada para nuestros diseños, ¿no? Complementa lo obtenido en los ensayos a través de las otras prospecciones como son la veleta o el triaxial, ¿no? Importante también decir que para obtener este tipo de parámetros debemos hacer una calibración con algunos ensayos de veleta, ¿no? Y de manera de poder tener una buena correlación y una buena calibración en la resistencia al corte, también obtenido con el CPT. Y a la par, luego de obtener estos parámetros, también hay un parámetro adicional que es el índice de fragilidad, ¿no?
importante en el área geotécnica. Evidentemente, ¿por qué? Acá, como podemos ver en este caso particular, tenemos un material que tiene un comportamiento marcadamente contractivo, ¿no? Y tiene un comportamiento tipo arcilla, ¿no? Las investigaciones desarrolladas por Sandre Karimi, Olson en años ya anteriores, nos han, nos han proporcionado información de que valores de índice de fragilidad, ¿no? Brittleness Index le llaman en inglés, valores mayores a 0.4 nos da una idea de una alta fragilidad y los cuales están asociados a zonas contractivas, inclusive a zonas contractivas sensitivas, ¿no? Que, es decir, ¿qué pasa en estos casos? Podemos tener que nuestra resistencia en condición no drenada pueda, luego de llegar a un pico, al ser sometido a un esfuerzo de corte adicional, pueda reducir su resistencia hasta llegar a la zona residual, ¿no? Que es un efecto conocido como falla tipo flujo. Acá vemos una fotografía ya de una estructura que falló hace unos años atrás, ¿no? La presa de relaves, el depósito de relaves de Brumadinho, ¿no? En el cual se produjo este efecto por estos cambios en los esfuerzos de corte generados, ¿no? Entonces, es importante también conocer estos comportamientos para nuestras evaluaciones geotécnicas. Y el CPT es una buena herramienta para ello. Bien, este es uno de los últimos puntos ya de los trabajos de campo. Hay muchos más realmente prospecciones que uno, pero quería mostrar los que son más usados en el área de la práctica que normalmente usamos ahora. Y tenemos las prospecciones geofísicas que son métodos indirectos, ¿no? Son métodos indirectos que en la mayoría se realiza sin necesidad de excavaciones, son de corto periodo en comparación con los métodos directos, como el CPT, las calicatas o perforaciones. Y algo importante, son complementarios, no deben ser tratados en forma independiente o como una data aislada, puesto al no tener data o certeza de lo que realmente se puede encontrar, las interpretaciones pueden ser varias, ¿no? Si no tenemos un conocimiento previo de la geología, de las condiciones físicas del subsuelo a profundidad, podemos tener bastantes interpretaciones a partir de la geofísica, ¿no? Por eso es que debe ser complementaria y debe estar complementada con los ensayos de métodos directos, ¿no? Los métodos que normalmente usa la geofísica son los métodos sísmicos, ¿no? Los geoeléctricos y los electromagnéticos, como el caso del georradar, ¿no? Bastante usado para ver obstrucciones o vicios ocultos que hay que existen dentro del terreno, ¿no? Y la geoeléctrica que nos permite, está basado en estudiar la distribución de la resistividad en campo, y los métodos sísmicos, los cuales están enfocados en obtener las ondas, ¿no? Las ondas sísmicas. Como mencioné, la mayor parte de estos ensayos no requieren excavaciones, y digo la mayoría porque sí hay algunos que requieren, como por ejemplo el último que vemos acá, que es el downhole, el cual requiere la relación de un pozo, ¿no? Previo a a hacer las mediciones, porque ahí va a ingresar un sensor, el cual va a tomar data a diferentes profundidades. En los demás casos son métodos más superficiales y son de los que vamos a hablar en esta última parte de la presentación. Tenemos uno de los ensayos para determinar las ondas de corte, que es el MAS W, ¿no? Bastante conocido también desde el punto de vista académico y estudiado en aulas de clases seguramente por muchos de los presentes y aplicado también por muchos en su vida profesional, ¿no? Este método se basa en la interpretación de las ondas de superficie, ¿no? Las cuales tienen bastante porcentaje de las ondas Rayleigh, ¿no? Y a través de registros en arreglos multicanales
y a través de la generación de energía impulsiva, ¿no? En este caso, que puede ser a través de una comba, de un martilleo, de un golpe, se va a obtener las señales sísmicas adecuadas para la generación de estas ondas, ¿no? En este caso, la metodología que usa este MASW nos permite obtener un perfil de velocidad de ondas de corte a nivel superficial en los primeros 30 metros, ¿no? Y el resultado, ¿no? Final es un perfil que puede ser unidimensional, ¿no? De cómo va variando ese perfil de velocidades y el cual nos va a permitir ver si en términos de rigidez o de consistencia o de compacidad, en dónde se va a estar, en dónde en nuestro terreno estaría ubicado, ¿no? Y eso está basado un poco en la velocidad de la onda. Acá, por ejemplo, vemos el método más W, tanto 1D como también en 2D, ¿no? Como también en 2D, en perfiles 2D, ¿no? El cual nos da una distribución de esas velocidades de ondas, ¿no? Y nos permite distinguir, ¿no? Los diferentes estratos y complementar nuestra investigación, ¿no? Si nosotros ya tenemos una cierta idea de la geología del sector, los materiales que podemos encontrar ahí, nos va a ayudar a entender en qué zonas son zonas de alta rigidez o zonas de alta densidad y qué zonas son blandas, ¿no? ¿Y en qué está basado eso? En las consideraciones que nos da el IBC 2012, en los cuales nos da una clasificación del tipo de material en cuanto a su rigidez basado en el valor de la velocidad de onda de corte, ¿no? Entonces, ¿es importante ello? Sí es importante porque no, podría inclusive definirnos en qué zonas probablemente podamos tener el contacto suelo-roca, como por ejemplo lo vemos acá, y que es compatible con esta caracterización tipo B, donde las velocidades son mayores a 760 metros por segundo. Ahora, las velocidades de ondas con el más W nos permiten obtener datas en los 30 primeros metros, ¿no? Porque están asociadas a ondas superficiales de corta longitud de onda, ¿no? Sin embargo, hay otro método alternativo también usado que es el microtrepidaciones en arreglos multicanales, el cual nos permite obtener también data de la velocidad de onda de corte, pero a mayor profundidad. Este método ya no usa la eh, energía impulsiva, sino más bien usa como fuente el ruido ambiental, ¿no? El ruido y las vibraciones ambientales, ¿no? Los cuales provienen de longitudes de ondas más largas, como podemos ver acá, y las cuales están asociadas a mayores profundidades. Estos pueden ser realizadas en diferentes arreglos, ¿no? Para la obtención de esta información. En este caso, la data obtenida es en 1D, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, eh, una data de velocidades de onda de corte hasta profundidades de 80 metros, ¿no? Lo cual ya es importante dependiendo de la envergadura del proyecto o de las dimensiones de las estructuras de tierra que planteamos proponer en nuestros diseños. Y también otro ensayo que está bastante ligado a este tipo de estudios a través de la sísmica es el ensayo de refracción, ¿no? Este método usa el mismo principio de los dos primeros mencionados, ¿no? El cambio de las propiedades dinámicas para revisar la estratigrafía del subsuelo, pero en este caso lo que se mide son las velocidades de ondas compresionales. La primera onda, ¿no? La primera onda que llega al terreno, ¿no? Esa primera onda que es más suavecita en el momento de los sismos, ese primer ruido que escuchamos, ¿no? Antes que nos alerte de la sacudida más fuerte que ya son las ondas de corte, ¿no? ¿No? Entonces, este ensayo nos permite tener esa primera onda.
Y el principio es el mismo, se obtiene a través de una energía impulsiva, a través de shots, ¿no? Eh, y donde se miden los tiempos y las distancias de llegada a los diferentes sensores que se van ubicando. Un punto importante son las frecuencias de los geófonos usados, ¿no? De los sensores usados para la medición. En este caso son usadas geófonos hasta de 28 Hz, a diferencia que en los ensayos de módulo de ondas de corte son usados geófonos de 4.5 Hz, ¿no? De mayor sensibilidad. Entonces, a través de esta data de medición de velocidades y tiempo, perdón, distancia y tiempo, se obtiene un perfil de velocidades basados en ondas compresionales, ¿no? En ondas compresionales. La longitud de esta onda tiene implicancia en la profundidad, más o menos está en una proporción de entre 3 y 4, ¿no? De la longitud y la profundidad, ¿no? Que se quiere investigar. Y al igual nos da un perfil de velocidades, el cual está correlacionado a la rigidez o a la consistencia o compacidad de los materiales, ¿no? El resultado de una reflexión sísmica nos da un perfil directamente ya en 2D. Su uso, particularmente, es aparte del reconocimiento de los tipos de suelos, ¿no? En el cual tenemos bibliografías existentes, por ejemplo, para a través de ciertas velocidades, definir los tipos de materiales que se van a obtener, ¿no? Y también nos permite conocer las condiciones de facilidad o dificultad de ripiabilidad de estos materiales, ¿no? Por ejemplo, usando un determinado equipo, por ejemplo, la velocidad de onda P nos puede determinar si estos materiales son excavables o ripiables o marginalmente ripiables o no ripiables, ¿no? Es importante esto también para fines constructivos. ¿Qué es importante también de la velocidad de onda de estas velocidades? Que también las relaciones existentes entre ellas nos van a poder permitir obtener las propiedades elásticas de los materiales, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver que a través de la velocidad de onda S y la P podemos obtener el módulo de corte, la relación de Poisson, y a través de estos dos datos obtener el módulo elástico el módulo elástico que va a ser bastante usado para el tema de cimentaciones superficiales, ¿no? En el cual ese módulo es usado de acuerdo con las ecuaciones de Lambe y Whitman del año 69. Importante acá un punto es conocer es que los módulos, tanto de corte y elásticos, obtenidos con la geofísica, son módulos a pequeñas deformaciones, ¿no? Y normalmente nuestros diseños, ¿no? O nuestros comportamientos a nivel de fundaciones, estructuras de retención, túneles, estabilidad de taludes, están más o menos en este rango plástico de deformaciones, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay una cierta degradación de estos módulos. Esa degradación hay que tomarla en cuenta para ver cuánto degradamos a estos módulos para ser utilizados con fines de evaluación de cimentación, ¿no? Eh, y ello es importante llevarlo en consideración para nuestros diseños. El último punto, no menos importante por ello, es también los ensayos de tomografía eléctrica, ¿no? Que está enfocado en medir las variaciones de la resistividad del suelo, siguiendo también normas de ASTM. Como han podido ver, muchos de los ensayos están basados en normativas de la ASTM, ¿no? Por eso es que son bastante aceptables en las prácticas de ingeniería. Y su aplicación está con mayor frecuencia en la investigación de zonas saturadas, de alta humedad o reconocimiento de acuíferos, como podemos ver aquí en este talud, ¿no? ¿No? En esos taludes en donde se han enfocado zonas de baja resistividad y que están asociados a zonas de mayor saturación, ¿no? Acá podemos ver una tabla, ¿no? Bibliográfica también de los distintos valores de resistividad en diferentes materiales, ¿no?
Pero así como es posible ver materiales en forma natural o definir condiciones de saturación a nivel natural, también nos permite identificar posibles filtraciones en cuerpos de presas existentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este material, esta presa, el cual ha sufrido o se ha captado o identificado o se sospecha de posibles filtraciones identificadas de repente en monitoreos que se vienen haciendo. Y con fines de revisar la extensión de esas zonas, se han hecho ensayos de tomografía eléctrica con fines de ver esa extensión, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas zonas asociadas a bajas resistividades es donde están asociadas estos materiales de humedad o de filtraciones. También es posible obtener el contacto con el basamento rocoso basado en la data y en el conocimiento del tipo de material que podamos tener en la fundación. Bien, llegamos a los mensajes finales de esta presentación que quiero compartir brevemente ya para cerrar esta presentación en esta tarde-noche ya. Primero debemos tener en claro el objetivo, como le decía al inicio de la campaña de investigación, a fin de proponer eh, exploraciones, ¿no? En tipo y en números adecuados que nos permitan cumplir los objetivos para realizar nuestros diseños, ¿no? En estas estructuras de tierra, ¿no? Debe haber una comunicación para ellos entre todos los interesados. Todos debemos pensar en el resultado final, que es el diseño de esta estructura, y es debido a ello que esa comunicación entre todos los interesados nos va a llevar a tener una programación tal de poder cumplir las distintas necesidades que se pueda tener para el desarrollo del proyecto de estas estructuras. Los ensayos de campo no se trabajan aisladamente. No ha sido parte de la presentación, quizás en otra oportunidad haya oportunidad también de entrar en esos detalles, pero estos ensayos de campo tienen que ser debidamente complementados con set de ensayos de laboratorio, ¿no? A fin de completar la caracterización geotécnica de los materiales identificados. Es posible que en campo podamos usar las condiciones de campo para caracterizar, pero a nivel de diseño tenemos otras condiciones, como por ejemplo mayores cargas de confinamiento, mayores flujos, eh, remociones de materiales, ¿no? Que pueden implicar cambios de estados o cambios en las condiciones que actualmente tienen campo. Eso debería ser debidamente representado con ensayos de laboratorio complementarios para completar, valga la redundancia, esta caracterización. Como ingenieros debemos tener el sustento técnico. Para ello es que hacemos toda la primera parte que vimos al inicio, la revisión de información, lecturas de documentos libres en el Internet, libres en instituciones, de manera de poder defender cada metro de ensayo de campo y cada ensayo de laboratorio que podamos requerir, ¿no? Debemos reforzar siempre esta idea de plantear a nuestros clientes la necesidad y la importancia de esta etapa de campo, la cual nos va a permitir reforzar esta idea y no escatimar los recursos para la ejecución de esta campaña de campo. Muchas veces también los tiempos para la realización de estos ensayos son referenciales, ¿no? ¿Por qué? Porque valga la redundancia, son trabajos de campo, ¿no? Y estamos en campos susceptibles a ser afectados por eventos climáticos, ¿no? Tormentas eléctricas, lluvias, ¿no? Eventos sociales, ¿no? Personas que al vernos trabajando pueden tener una concepción no adecuada de lo que estamos haciendo y pararnos el trabajo, ¿no? Y muchas veces, y es el más común también, los eventos o problemas logísticos, ¿no? La demora en llegada de equipos, la demora en llegadas de implementos para desarrollar ensayo,
los cuales provocan demoras también o ampliación de tiempo en la ejecución de estos ensayos o estas campañas de investigación. Y un punto importante, el cual tenemos que admitirlo como ingenieros, en nuestra programación inicial que hacemos, es posible que omitamos algunas condiciones que puedan darse en campo, ¿no? Dependiendo del lugar, no siempre es posible tener toda la logística que nos gustaría tener para desarrollar los trabajos de investigación. Acá hay una fotografía que intentaba un poco reflejar ello, ¿no? Queremos llegar a esta cumbre, pero no tenemos ni siquiera accesos de cómo llegar o zonas las cuales nos puedan ayudar a llevar nuestros equipos a estas zonas y trabajar. Entonces, tenemos que también ser conscientes de ello y saber cómo vamos a poder enfrentar esa falta, en algunos casos, de información en lugares de poca accesibilidad. Bien, muchas gracias por su atención. En esta presentación he querido presentar lo principal, quizás no entrar al detalle en muchos de los temas, pero creo que los conceptos es lo que principalmente, reforzar los conceptos es lo que nos ayuda a tener la idea de poder cómo llevar a cabo un proceso adecuado de campaña de investigación de campo. Muchas gracias nuevamente al grupo GeoPUB por por esta oportunidad de dar esta comunicación de conocimientos y compartir experiencias de este tipo con demás colegas y con estudiantes. Muchas gracias a usted, ingeniero, por la participación.